esta oportunidad y pues agradecido también con todos los que están presentes. Esperamos que con el favor de Dios lo que digamos acá pues sea de utilidad, sobre todo para enrumbar al país a los senderos, por los senderos que debe llevar, pues, ¿no? Voy a compartir, solo una corrección, aunque Juan Carlos, mi alma mater es la Central, pues, ¿no? En la Santa María sí di por muchos años clases en el posgrado de tributación indirecta. De hecho, le entregaba la sección a Jesús Sol en los años 90. Voy a compartir pantalla, Juan Carlos. Ya estás autorizado, Iván, y disculpa la lectura miope de tu cuenta de LinkedIn. Solo espero no sea de edad. Pero es un gusto compartir con un egresado de la Central. Yo también soy usuarista. Estás autorizado, Iván. Gracias. Pues a título de introducción y objetivos, ¿me escuchan y se ve bien la lámina, Juan Carlos? Te escuchamos, pero todavía no podemos ver la lámina, Iván. Ah, claro. Si no le doy share screen, creo que va a ser difícil. Ahora sí está empezando a cargar. Yo me voy a salir, me voy a silenciar y apagar el micrófono y mi cámara tan pronto pueda ver tu presentación. Listo, la puedo ver. Todavía no en formato de pantalla completa, pero ya la veo. Creo que por efectos del internet la presentación va como en cámara lenta. Disculpen ustedes la lentitud del internet. ¿Me pueden escuchar? Te escuchamos perfectamente, Iván. Vemos la presentación, pero no en pantalla completa. Si la puedes poner en pantalla completa, porque vemos los bordes de PowerPoint. Ahora sí. Ok. Y confírmame, por favor, Carlos, si estoy en la primera lámina de introducción y objetivos. Te confirmo que estás en la primera lámina de introducción y objetivos. Perfecto, entonces damos set para darle go. A título de introducción y objetivos, son estos los que me gustaría compartir con ustedes hoy. Primero, este concepto del sistema fiscal de hidrocarburos, concebido como un conjunto de instrumentos fiscales, por supuesto, para captar renta económica por parte del Estado propietario del recurso que se explota. En el caso de los hidrocarburos y de todos los minerales, pues desde ya antaño, años 50, la visión es que estos recursos no renovables, por cuanto se explotan una sola vez, tienen que procurar rendir la mayor renta fiscal a los estados. Y pues estos instrumentos fiscales que integran el sistema fiscal de hidrocarburos, en este caso, pues estarían conformados por instrumentos como regalías, en el caso venezolano son instrumentos no tributarios, impuestos, dividendos. También la ley, veremos más adelante cómo prevé como parte de sus instrumentos fiscales para captar renta la transferencia tecnológica y aún programas educativos, valores fiscales de exportación y todos aquellos instrumentos que permitan al Estado aumentar o participar en la renta económica por la explotación del recurso. Luego tenemos como objetivos el ver cómo ese sistema fiscal de hidrocarburos debe ser un sistema eficiente, y esa eficiencia a lo que se traduce es a dos cosas, o una cosa principal, al lograr un balance de dos elementos que son principalmente la remuneración adecuada del riesgo del operador, lo cual está enfocado a conservar el capital social de las empresas que se dedican a la actividad, y además esto tiene que estar balanceado con la máxima participación fiscal al dueño del recurso, al Estado dueño del recurso. Luego quisiera ver cómo ese sistema fiscal de hidrocarburos está previsto, delineado o definido o dibujado en la Constitución y en las leyes nacionales, y cómo efectivamente las normas que regulan este sistema fiscal de hidrocarburos procuran ese balance que acabamos de mencionar
entre la máxima renta fiscal para el Estado, el fiscal take o el fiscal share, como lo queremos llamar, como se quiera llamar, y esa remuneración debida al operador o a la empresa que realiza la explotación por otra parte. Veremos luego cómo desde el año 2000, 2001, concretamente con la Ley de Hidrocarburos del año 2001, ese balance al que debe procurar el sistema fiscal de hidrocarburos sufrió un descalabro, se desbalanceó completamente, por cuanto la visión del legislador del 2001 y luego en la reforma del 2006 buscó aumentar su participación fiscal por vía de instrumentos fiscales mucho más regresivos, como en este caso eran las regalías y el impuesto de extracción. En lugar, o mejor dicho, sobre o pasando o arrollando los otros dos instrumentos que procuran más progresividad a ese sistema fiscal de hidrocarburos, que son los impuestos a la renta y los dividendos. Dividendos que demuestran o llaman o invocan precisamente la preservación del capital social de las empresas en ese balance al que hacíamos referencia hace un momento. También ese desbalance que se produjo desde el año, concretamente desde el año 2004, a lo que nos vamos a referir ahora, es a una serie de actividades no petroleras que se impusieron a la operadora pública nacional, en este caso PDVSA. Veremos cómo a PDVSA se le restó su autonomía y además se desvió su fin empresarial, violando, por supuesto, las leyes que rigen su actividad. Y por último, veremos el resultado de ese desbalance en el sistema fiscal de hidrocarburos, cómo trajo como consecuencia pues la quiebra en que actualmente está. Veo que la conexión mía está inestable. Por favor, me confirman por chat si me escuchan. Cómo llevó a la quiebra de PDVSA. Y por último, que es la finalidad de estas ideas, es revisar cómo, tomando en cuenta esas circunstancias en las que hoy día se encuentra la industria petrolera nacional, cuáles son o cómo debe ser estructurado ese sistema fiscal de hidrocarburos en lo futuro a los efectos de poder procurar mayor producción que necesariamente va a implicar o requiere una mayor inversión por parte de, bien sea de la empresa nacional, si es posible, y por supuesto inversionistas privados nacionales extranjeros. Si nosotros revisamos la literatura que se ha encargado de revisar los sistemas fiscales de hidrocarburos en el mundo, nos damos cuenta que todas las conciben, como lo mencionábamos hace un minuto, como un sistema ordenado de instrumentos que están destinados a captar la renta sin agotar la fuente, es decir, manteniendo ese debido balance entre el fiscal take, la participación fiscal del Estado, dueño del recurso, y la remuneración al riesgo del operador. Y ese riesgo del operador a lo que básicamente se concreta es, por supuesto, a la característica que tiene la industria de los hidrocarburos en todo el mundo, y es saber si hay o no recurso mineral, petróleo o gas donde se está explorando. Las estadísticas muestran cómo 9 de cada 10 proyectos en materia de petróleo y gas resultan en pozos secos, en pozos que no tienen viabilidad económica o comercial. Y por eso estamos hablando de una industria que requiere de una gran inversión y también unos largos plazos para la recuperación de esas inversiones. Que además esas características imprimen una fluctuación en los precios del mineral, sea petróleo o gas, principalmente en este caso petróleo, y todo esto también está adaptado, vinculado al riesgo país. Y cómo esos sistemas fiscales eficientes, demuestra la literatura o enseña la literatura, deben procurar lograr la eficiencia, y la eficiencia es lograr ese balance entre la remuneración del riesgo y lograr la máxima participación fiscal. Esto, si ven este gráfico que tenemos al pie de la lámina, se debe a la característica que la historia muestra que tiene la industria de los hidrocarburos, sean petróleo o gas, y es que se convierte en un círculo vicioso que por los años se ha ido repitiendo.
donde cuando el mercado tiene precios altos, eso atrae a los productores de petróleo más costoso. Esto trae una abundancia de oferta en el mercado, hace que bajen los precios y al bajar los precios sale ese producto o ese petróleo más costoso y eso hace que a su vez suban los precios y es el próximo ciclo que se dice que va a ocurrir el próximo año todo depende por supuesto de la pandemia en este caso. Estos ciclos han estado repitiéndose en la historia de la industria y es lo que ha llevado, por ejemplo, hoy día a que casi 3 millones de barriles de petróleo del shale oil americano hayan salido del mercado, por cuanto los precios actuales, que entre paréntesis nadie sabe cómo se han mantenido sobre los $40, pues no cubren los costos de producción. Permítame retroceder a la lámina porque el concepto, quiero llevar la idea de que el concepto de un sistema fiscal eficiente, efectivamente, a lo que debe tener muy presente, y eso lo vamos a ver luego cuando veamos la interacción que tienen las normas que regulan la industria con el resto de la normativa, sobre todo impositiva e impuesto a la renta, debe tenerse muy claro este esquema, porque esto fue precisamente lo que falló con la reforma de nuestro sistema fiscal de hidrocarburos en los años 90, luego de la apertura petrolera. Es decir, llamamos durante los años 90 a inversionistas a hacer presencia en el país en la época de los precios más deprimidos y luego, pues, cuando a partir del año 2002 los precios empezaron a aumentar y mantenerse sostenidamente arriba, pues nosotros reformamos nuestras reglas de juego del sistema fiscal y eso fue lo que trajo como consecuencia que mucha gente pues saliera del país y decidiera no volver. Sí. Nosotros llevamos o buscamos esa noción del sistema fiscal de hidrocarburos así concebida, es decir, como un conjunto ordenado de normas que procuran regular la actividad de hidrocarburos, de explotación de hidrocarburos, con miras a lograr ese balance entre la mayor participación fiscal y la debida remuneración del inversionista, del operador. Que, por cierto, es importante aclarar que ese operador no necesariamente es un operador privado y muy claro está así establecida en la legislación de hidrocarburos de Venezuela, donde en la exposición de motivos de 2001, por ejemplo, se dejó muy claro que el operador, ese concepto de operador aplica para todos aquellos casos en que la operación sea realizada por un sujeto distinto al Estado mismo, es decir, al ente gubernamental que tenga la competencia, en este caso el ministerio. De tal manera que PDVSA en este caso pues entra en esa calificación y por eso PDVSA es grabada con los impuestos, paga la regalía, etc. Entonces decíamos que la noción de esta noción de sistema fiscal de hidrocarburos en Venezuela surge por la misma evolución de la industria petrolera en los 100 años que tenemos operando. La interacción en principio con los concesionarios hasta los años 70 pues nos llevó a, aunque a veces no lo tenemos claramente percibidas, a esa noción de sistema fiscal de hidrocarburos que tiene que llevar a ese balance que mencionábamos. Y un ejemplo de esa de esa noción respecto a sistema fiscal de hidrocarburos surge tras la incorporación del impuesto sobre la renta en los años 40 en los primeros reparos que se hicieron a la industria petrolera. Esos primeros reparos del año 50 básicamente se enfocaron en los precios que estaban declarando las operadoras como valores de exportación y luego esto llevó a concretar unas transacciones celebradas en los años 60 y lo que quiero reflejar con esto es la visión que tenían las autoridades venezolanas de ese debido balance que los llevó, aunque se trataba de una obligación legal tributaria, a lograr acuerdos para poder comprender o captar cuál era la necesidad del operador privado, en ese caso, para permitir que su actividad fuese sustentable en el tiempo. Esa noción de equilibrio fue lo que llevó a la reforma luego de la ley de impuestos sobre la renta,
en el año 66 precisamente para lograr un sistema regulado en esa normativa que permitiera lograr ese balance a través de convenios que se celebraban entre el Estado y los particulares. En los años 80 surgieron, esto ya tras la nacionalización, surgieron algunas circunstancias que tergiversaron esa idea del sistema fiscal de hidrocarburos, siempre manteniendo la idea en cuanto al sistema de la necesidad del balance. Y esas circunstancias, por ejemplo, fueron la centralización de las reservas operativas de PDVSA en el año 82, más de 5.000 millones de dólares que estaban en las cuentas de PDVSA pasaron a manos del Banco Central de Venezuela. Y eso principalmente fue lo que trajo como consecuencia la falta de capital operativo de las empresas para enfrentar las inversiones que fueron necesarias luego en la década siguiente a los efectos de poder aumentar la producción, y lo que trajo como consecuencia, o lo que llevó a la necesidad de la apertura petrolera. Esto lo señalo como una tergiversación del sistema, por cuanto efectivamente fue un irrespeto al debido balance del que estamos mencionando. Luego, también otra circunstancia que tergiversó esa idea, o la idea subyacente en el sistema fiscal de hidrocarburos, fue la modificación de la ley del Banco Central de Venezuela, en ese caso para centralizar las divisas de PDVSA en el ente emisor. Eso trajo como consecuencia, por supuesto, la misma anterior. Pues, ¿no? La apertura petrolera, luego posteriormente, la apertura petrolera en los años 90 reafirmó esa noción del sistema fiscal de hidrocarburos con esa flexibilidad para adaptar los instrumentos fiscales y producir ese debido balance entre la mayor participación fiscal y el necesario resguardo al capital de las empresas operadoras. Esto se logró además, por supuesto, de permitir aquellos contratos de exploración a riesgo, asociaciones estratégicas y convenios operativos para áreas marginales que traían inmersos instrumentos fiscales flexibilizados, como por ejemplo reducción de regalías, etcétera, trajo como consecuencia la reforma de toda una serie de normativas que iban en paralelo a las leyes, a la ley de hidrocarburos que regía la actividad. Así, por ejemplo, la ley de impuesto sobre la renta modificó tarifas, eliminó el gravamen a dividendos que se había establecido en el año 86. Además, el decreto 727 permitió disculpen ustedes, permitió transferir las utilidades del operador al exterior. Se limitaron los valores fiscales de exportación a 20%, que habían precisamente quitado el balance del sistema, y se crearon además en la apertura petrolera esos mecanismos que mencionábamos hace un minuto de participación privada con flexibilidad en los instrumentos fiscales. Fíjense que la apertura petrolera entonces vino a reafirmarnos esa noción de un sistema fiscal de hidrocarburos con flexibilidad para permitir el balance de que hemos venido hablando. Ahora, después de la reforma de la Constitución del 99, vemos que hay una configuración del sistema fiscal de hidrocarburos en la propia Constitución y luego en las leyes que paralelamente regulan la actividad. Así, por ejemplo, si revisamos las normas constitucionales que regulan la propiedad de yacimientos, en el artículo 12, vemos que esa atribución de la propiedad de los yacimientos a la República ya crea de por sí esa noción de sistema. Esta noción de sistema, Juan Carlos, ¿tú me escuchas? Creo que hay hay una interrupción en la presentación. Gracias. Sí, yo te escucho. No hay ninguna interrupción. En la barra superior donde dice las opciones, tienes que seleccionar a que nadie pueda hacer modificaciones, Iván, porque hay alguien que está pasándole el mouse a tu presentación. Entonces salen No, tranquilo. acá, ¿no? Bueno, es parte también de la distracción que hay que permitir, pues, ¿no?
Ahora, disable annotation. Pero distrae a nuestros oyentes. En la barra, Sí, no, arriba. ya lo, sí, es disable participants to annotate, creo que es la Exactamente. opción, ¿no? Sí. Perfecto, ya Tú está, ya está. deshabilítalo para que no hagan garabatos en tu presentación. Ya los garabatos los han hecho en la legislación Bueno, petrolera. podemos ponerle un show names of annotators, pero más bien sigamos. Decíamos que si revisamos las normas constitucionales y legales que a partir de la reforma constitucional del 99, vemos que hay una configuración de esa noción de sistema fiscal de hidrocarburos con esa finalidad de lograr ese balance que históricamente se había venido desarrollando como consecuencia de la interacción de los actores privados, sobre todo, que desarrollaron la actividad hasta el año 1975. Señalábamos que el artículo 2, efectivamente, al establecer la propiedad de los hidrocarburos, prevé, o mejor dicho, cimienta esa noción de sistema por la necesidad de remunerar al propietario del recurso, por la renta económica que surge de la misma explotación, y que la teoría, o mejor dicho, los autores que estudian estos temas señalan que ya de suyo en principio generaba esa necesidad de remunerar a través de regalías o cualquier otra forma de participación sin necesidad de atender a la noción de enriquecimiento proveniente de la explotación. Más adelante veremos cómo esa noción ya ha sido superada, sobre todo hoy día, porque el mercado petrolero en el mundo ha cambiado, y hoy nosotros lo que no comprendimos a tiempo en 2017, fue la necesidad que teníamos de hacernos más competitivos en la atracción de inversiones para poder mejorar nuestra posición de producción. Además, la propia Constitución establece, no solamente en cuanto a la materia de hidrocarburos, sino para el resto del sistema económico nacional, toda una serie de principios que prevén la sustentabilidad de las empresas, etc. Pero el artículo 303 es fundamental en esta noción de sistema fiscal de hidrocarburos en cuanto a ese balance, porque el propio constituyente en el 303 establece que la explotación de los hidrocarburos se va a realizar por una sociedad anónima mercantil, en este caso PDVSA, u otra que la sustituya. De tal manera que eso ya nos da una muy relevante idea de la necesidad de preservación del capital social de las empresas que participan en la explotación de los hidrocarburos. Luego, el resto de la normativa aplicable es muy importante. La Ley Orgánica de Bienes Públicos, entre otras cosas, pues establece un principio de utilidad del bien público, en este caso de los yacimientos, es decir, no están ahí para que nos paremos sobre ellos, sino para explotarlos y obtener renta de ellos. Además, el 75 también da la noción de cómo deben concebirse las concesiones, si son aplicables, que es el criterio de Juan Cristóbal, y es muy buen criterio. Por ejemplo, el 75 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos prevé que como esas concesiones no van a dar otorgar un derecho real al explotador, etcétera, pero sí nos interesa lo que prevé la Ley Orgánica de Hidrocarburos al respecto en cuanto a la idea que venimos desarrollando, ese sistema de hidrocarburos para procurar ese balance que preserva el capital de las empresas, por cuanto el legislador del 2001, y en su exposición de motivos lo dejó muy claro, prevé que la forma de participación del Estado propietario del recurso señala la exposición de motivos, a través de tres instrumentos fiscales, que son la regalía, los impuestos y los dividendos. Y esta división tripartita, o el régimen tripartito de instrumentos fiscales que prevé la exposición de motivos, es muy revelador en cuanto a ese balance al que venimos señalando, porque si bien las regalías son instrumentos fiscales regresivos que no atienden a la preservación del capital de la empresa, por cuanto no atienden a la noción del enriquecimiento derivado de la explotación, sí lo hacen
los impuestos y los dividendos que el propio legislador previó. Es decir, la noción de dividendos, precisamente si algo atiende o si algo va a atender, es a esa necesidad de preservar el capital social de las empresas y también, por supuesto, por capacidad económica o contributiva, perdón, va a ocurrir lo mismo con los impuestos. Sin embargo, es algo muy importante y que lo revela la exposición de motivos del 2001 es que el legislador del 2001 ya empieza a visualizar, o mejor dicho, a mostrar la manera cómo va a tergiversar luego el sistema y lo va a concretar a partir del 2006, como veremos más adelante. Ya en la exposición de motivos de la ley del 2001 prevé o señala que de todas estas fórmulas de participación o instrumentos fiscales para obtener la renta, se va a dar preponderancia a las regalías, en palabras del legislador. Y expresamente señala, o curiosamente señala el legislador, que ello es a pesar de la clara conciencia que tiene el legislador desde ese momento de los mayores costos de producción que tenía la industria. Es decir, señala en la exposición de motivos que en virtud de que hay mayores costos de producción para la industria, van a utilizar como mecanismo instrumento fiscal las regalías en lugar de impuestos y dividendos, precisamente para garantizar mayor renta fiscal al Estado por esa vía regresiva. Lo cual, por supuesto, implica una gran tergiversación a la idea de sistema y de balance de que venimos hablando, precisamente por desatender a la debida remuneración que el operador debía tener. Esta idea o esta visión del legislador del año 2001 se concreta o se agrava a partir de la reforma del año 2006, porque la reforma del 2001 dejó incólume el sistema regresivo de las regalías en el sentido de que simplemente las aumentó al 30%, pero la reforma del año 2006 introduce al sistema un mecanismo perverso como es el de impuesto de explotación, el cual cuando se combina aún con las rebajas de la regalía, trae como resultado la unificación de la regalía por sobre el 30%, lo cual por supuesto aplicó un one size fits all, como aquellas tallas de ropa, pues, ¿no? Un solo instrumento de participación, o mejor dicho, unificó el instrumento regresivo que solo atiende a la producción y no al enriquecimiento del operador, aplicable a todo tipo de proyectos. Como veremos más adelante, esto en unas situaciones como las actuales en Venezuela, donde por el riesgo país, nuestro riesgo país llevó que los intereses aplicables a los proyectos pasaran de un 8%, casi más de un 20%, esto mata la posibilidad de financiamiento de proyectos, sobre todo en los yacimientos más pequeños que podemos ver más adelante, son la gran mayoría de los que hoy día la industria tiene para ofrecer en las actuales circunstancias. Luego, esa idea o noción de sistema fiscal de hidrocarburos queda claramente definida, delineada o dibujada cuando analizamos la interacción de la ley de hidrocarburos y la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos con la ley de impuestos sobre la renta, la ley del IVA, la ley de ciencia y tecnología, o los términos y condiciones de las empresas mixtas. ¿Por qué? Porque ahí vemos que, primero, que no solamente se prevén impuestos, regalías y dividendos como instrumentos fiscales, también los otros que ya hemos mencionado antes, como por ejemplo programas de adiestramiento de personal, etcétera. Pero, por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta, o mejor dicho, la ley de hidrocarburos, tanto gaseosos como líquidos, la ley orgánica de hidrocarburos, prevé en este caso en el artículo 20, en el artículo 9, esta noción de ring fence o de cercado, que son los que llevan, por ejemplo, que en los casos de proyectos de gas, la empresa que se dedica a la explotación tenga que constituir una sociedad anónima mercantil venezolana
a los efectos de la explotación, y esto es precisamente para desarrollar este concepto de ring fence respecto a los ingresos y a los costos aplicables al proyecto, y así evitar que los costos relativos a otras operaciones que pudiera realizar el operador, no va a ser posible por el ring fence, puedan acreditarse contra la explotación de los hidrocarburos. Vean entonces cómo estos otros instrumentos tributarios, en este caso, previstos dentro del régimen fiscal de hidrocarburos, van de la mano totalmente buscando una misma finalidad. Y la finalidad es la de mantener precisamente ese balance entre la mayor participación fiscal del Estado, pero preservando el capital social de las empresas y, por supuesto, en la remuneración del operador que a ello conlleva, pues, ¿no? Otros ejemplos de la normativa tributaria, las rebajas por nuevas inversiones que ha previsto la Ley de Impuestos sobre la Renta, lo que buscan es precisamente lograr que esas empresas que realizan las operaciones pues tengan mejor dotación de bienes de capital a los efectos de lograr su sustentabilidad y sobre todo lograr lo que los propios principios constitucionales del 299 prevé, y es que tengamos una industria petrolera sólida, sustentable en el tiempo, que genere empleo y mucho valor agregado nacional. Otro ejemplo, por ejemplo, las alícuotas diferenciadas. Las alícuotas diferenciadas aplicables a la industria o a la actividad de hidrocarburos, en este caso la petrolera concretamente, es un claro ejemplo de cómo ese balance se procura para lograr mayor participación fiscal del Estado en aquellos proyectos que tengan viabilidad económica de tributar a un 50% en lugar de un 34%. Las fórmulas de depreciación de los bienes, de los activos o las inversiones capitalizables es otra forma de lograr, y nos da esa noción, esa visión del sistema fiscal de hidrocarburos al que venimos hablando. Y todas estas normas que mencionamos, que regulan el sistema en distintas leyes, que regulan distintos regímenes con instrumentos fiscales que inciden en la actividad de hidrocarburos, nos llevan a la noción que la doctrina internacional nos ha venido mencionando, y es que el sistema fiscal de hidrocarburos debe ser eficiente, y esa eficiencia a lo que refiere es a procurar la sustentabilidad en la creación y conservación de las empresas y, por supuesto, a la máxima versus o logrando un balance con la máxima participación fiscal. En este caso, es interesantísimo cómo, por ejemplo, y refuerza la idea de que venimos señalando, perdón, permítame porque se me corre. Cómo las normas tanto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos como la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, ambas prevén o establecen la obligación para el Ejecutivo Nacional y concretamente la Hidrocarburos Gaseosos al Ministerio de Energía y Petróleo, de establecer mecanismos para procurar esa sustentabilidad, creación y sustentabilidad de las empresas operadoras en el país, lo cual no es más que la obligación que tienen de establecer instrumentos que permitan conservar el capital social de las empresas. Ahora, ¿por qué hablamos de un sistema fiscal? Pues por varias razones dentro del sistema legal venezolano. Primero, porque nuestra Constitución Nacional refiere a la gestión fiscal en lo que cuando se procuran recursos financieros para cumplir los fines del Estado. Y es a eso a lo que nos estamos enfrentando, o lo que constituyen los distintos instrumentos fiscales previstos en nuestra legislación. Pero aún aquellos que propenden a lograr el adiestramiento de trabajadores o a transferencias tecnológicas, etcétera, siempre estamos hablando de instrumentos fiscales porque son, como decimos acá, instrumentos que son cuantificables en términos financieros. Segundo, porque se trata de rentas por la explotación de un recurso natural público, lo cual, según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, son ingresos ordinarios y, por supuesto, son instrumentos fiscales como tales.
Tercero, porque no solamente el sistema fiscal no solamente contempla instrumentos tributarios, sino también no tributarios. Por ejemplo, el caso de los bonos que fueron utilizados en la apertura petrolera previos al inicio de las operaciones siquiera de exploración, las regalías, que también son no tributarias, las transferencias tecnológicas, etcétera, de tal manera que no solamente estamos en presencia de instrumentos tributarios, sino también de instrumentos no tributarios. Y además, porque, como mencionábamos anteriormente, son instrumentos de naturaleza financiera o cuantificables financieramente, y ello, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, hace que estemos ante instrumentos fiscales y, por tanto, estamos ante un verdadero sistema como conjunto de normas reguladas en distintas leyes y en distintos regímenes, de un verdadero sistema que propende a ese balance que hemos venido señalando de lograr la mayor participación fiscal y la adecuada remuneración y para la conservación del capital social de las empresas que participan en la operación. Si nosotros analizamos los distintos instrumentos fiscales que prevé nuestra legislación, aquí no los tenemos señalados todos, pero lo que quiero es vender la noción de lo que vamos a mencionar. Vemos que, por ejemplo, a la izquierda tienen ustedes esos distintos instrumentos o mecanismos: los bonos, la transferencia de tecnología, educación, becas, construcción de carreteras. Puede ser nuestra legislación de hidrocarburos, tanto la Ley Orgánica de Hidrocarburos como la gaseosa. Es bastante flexible la de hidrocarburos por los términos y condiciones para la participación de privados, que aprueba la Asamblea Nacional, absurdamente, pero que aprueba la Asamblea Nacional, y la de hidrocarburos gaseosos, por cuanto es un régimen mucho más flexible y permite que en las licencias se incorporen distintos mecanismos aún pactados con los inversionistas privados. Fíjense cómo todos estos primeros instrumentos son instrumentos mucho más regresivos, por cuantos ni siquiera atienden a la producción de hidrocarburos, sino que son previos, son compromisos previos que se hacen aún a la exploración en muchos casos. Y eso los hace mucho más regresivos, desvinculados a la producción o a la renta. Aquí el riesgo lo asume principalmente el operador, por cuanto va a ofrecer estos bonos, tecnología, etcétera, aun cuando lo que tiene a veces son informaciones geológicas muy primarias, muy iniciales, y ello lleva a que esto sea una alta apuesta, por lo cual la implementación, por esto lo estamos viendo con miras a cómo debe ser de aquí en adelante este sistema fiscal de hidrocarburos. Lo que se requiere para poder implementar este tipo de instrumentos fiscales es tener mucha información geológica y poco riesgo país, pues, ¿no? Un país como el nuestro en los actuales momentos, pues quizás no nos vamos a poder dar el lujo que nos dimos en los años 90 para procurar lograr en el sistema, incorporar en el sistema este tipo de instrumentos fiscales. Hay un dicho, un argot que dice que cheap oil, tough terms. Es decir, si el petróleo es barato para sacarlo, la gente va a estar dispuesta a soportar los términos mucho más duros que imponga el Estado propietario de los recursos. Y esto es muy común en los países árabes, por ejemplo, pero nosotros hoy día no estamos ni en la posición por riesgo país, ni en la posición por las condiciones de nuestros crudos para exigir este tipo de instrumentos fiscales. Luego tenemos la regalía, como estos instrumentos fiscales previstos en nuestro sistema, perdón, que ya están vinculados a la producción, es decir, solamente se las va a pagar el operador cuando produce, pero están desvinculados a la renta. El riesgo todavía sigue siendo del operador, ya realizado. Si hay que realizar inversiones de exploración, ya ha enfrentado y superado su riesgo de operación, pero todavía no sabe si la operación va a ser rentable o no. Aquí, pues, esto requiere menor información geológica y mayor riesgo país soporta la implementación de este tipo de instrumentos fiscales.
nosotros, a partir del 2006, al legislador se le ocurrió la idea de incluir este impuesto de extracción, que lo que no es una regalía disfrazada, porque cuando se combinan con las regalías que antes se podían, y que todavía hoy se pueden rebajar hasta un 20%, lo que traen como consecuencia es que todos los proyectos están sujetos al mismo pago al fisco de más del 30%. Aquí, por supuesto, que tampoco está vinculado a la producción, pero no a la renta, un riesgo netamente del operador y necesitas menor información geológica y soportas mayor riesgo país, pero cuando combinas estos dos elementos como los combina el legislador venezolano, hace que mata la viabilidad de los proyectos, sobre todo considerando el riesgo país actual que eleva las tasas de interés sobre todo para los proyectos más pequeños. Y por último, los impuestos a la renta, pues, ¿no? Es decir, que están totalmente vinculados a la renta, no a la producción, no al levantamiento de la producción. Y aquí hay un riesgo compartido, porque el operador va a venir, va a invertir, va a arriesgar unos recursos para levantar la producción, pero eso lo va a pagar al fisco en la medida en que esa operación arroja enriquecimientos netos grabados. Esto, por supuesto, va a soportar todo mayor riesgo país y riesgo exploratorio. En la realidad, los países combinan todos estos instrumentos y aún con los windfall taxes, que los impuestos por ganancias extraordinarias, por precios extraordinarios. Pero hay una muy interesante exposición de IHS Markit del año 2017, donde ya preveía la inflexibilidad de los sistemas fiscales de hidrocarburos en los distintos países productores de petróleo y advertía que esos términos fiscales tenían que ser flexibilizados para poder dar viabilidad a los proyectos. Nosotros desatendimos esas alertas que se nos estaban haciendo y es por eso que la industria está como está, pues, ¿no? Aquí me faltó un riesgo que ha surgido en el mundo hace apenas unos meses. Ya antes los riesgos estaban principalmente en cabeza del operador. Él era el que traía la plata, el que invertía, el que pues, los pozos secos los aguantaba como costos de él, etcétera. Pero hoy día ya hay un riesgo que recae sobre los países productores. Caramba, yo quiero saber si me escuchan, no sé si estoy aquí hablando yo solo, si alguien puede poner en el chat. Iván, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Ya descubrimos el saboteador, está en periodo de prueba de aquí en adelante. Bueno, estos encuentros. No, bueno, es parte, lo hace distinto, ¿no? Lo hace distinto. Pero, dale, Juan Carlos, sigo acá entonces. Decíamos que hay un nuevo riesgo que recae sobre los países propietarios del recurso que surgió hace apenas unos meses en virtud de la pandemia que contrajo la demanda de crudo en el mundo y no se sabe. Los últimos estudios que vi hace la semana pasada de la economía americana, son bastante grises, pues, ¿no? Y eso va a afectar, por supuesto, la demanda de petróleo, los precios, etcétera, precios que nadie sabe cómo se han mantenido sobre 40. Y ahora esto trae un nuevo riesgo para los países productores como Venezuela, y es el riesgo de que el crudo se quede en el subsuelo. Entonces, ya hoy día aquí en este cuadro tendríamos que incluir que en quién asume el riesgo, si incorporamos bonos, tecnología, educación y todos los más regresivos, el operador va a asumir un riesgo de todo lo que es la operación, pero el país va a sufrir un riesgo y es quedarse con el petróleo sembrado como el caucho, en la era del caucho, pues, ¿no? Entonces es algo que hay que, este cuadro tiene que ser completado para incorporar ese riesgo que estamos mencionando. Ahora, le mencionábamos en la introducción que el sistema fiscal de hidrocarburos se tergiversó a partir del año 2001 por esta postura del legislador de depender más de instrumentos fiscales regresivos como la regalía en lugar de los más progresivos como los dividendos o los impuestos. Como mencionábamos hace un momento, esa tergiversación del sistema y ese que procuró un desbalance del sistema en favor de una mayor participación fiscal en contra
de la preservación del capital de las empresas, se materializó con el abandono de ese balance, como mencionamos hace un minuto, como les comentaba, revelada en la exposición de motivos, que señala que estaba consciente el legislador de que la industria requería de mayores costos de producción. Sin embargo, pues se fue por la vía de las regalías y del impuesto de extracción a partir del año 2006. Además, rigidizó e hizo más rígido el uso de los instrumentos fiscales en este one size fits all mecanismo, donde a todos los proyectos les aplico los mismos instrumentos fiscales regresivos, regalía, impuesto de extracción. Y eso, por supuesto, a diferencia de lo que venía ocurriendo durante la apertura de la petrolera, que los distintos mecanismos de participación privada, y por supuesto esto se irradiaba o beneficiaba también a PDVSA, implicaban distintos instrumentos fiscales aplicables a cada proyecto según la naturaleza o la viabilidad económica de los mismos. Pues, ¿no? Y como mencionábamos antes, en el 2006 y se incorpora este nuevo impuesto de extracción que, combinado con la regalía, encarece y se afinca en el instrumento regresivo, los instrumentos más regresivos. Se redujo a partir del año 2006 los mecanismos de participación privada solamente por el mecanismo de empresa mixta, lo cual constituyó un verdadero absurdo. El verdadero absurdo que esto involucrado en esta conversión es que el atractivo de la apertura fue que los operadores privados absorbían parte del riesgo operativo o del riesgo de inversión, por supuesto, y aún, según los mecanismos del contrato, los carry que los mismos contratos, es decir, el financiamiento de la cuota, por ejemplo, que se da en los casos de proyectos de hidrocarburos gaseosos. En los proyectos de hidrocarburos gaseosos, pues el Estado no pone la plata a riesgo para la exploración y el levantamiento de producción, lo hacen los privados y luego el Estado, mira, viene agarró la cola pues, de los inversionistas privados y luego tiene garantizada una participación en el proyecto, una participación accionaria en el proyecto. La eliminación de los mecanismos de la apertura petrolera pues eliminan toda esta serie de mecanismos de flexibilización del sistema fiscal de hidrocarburos que preveía instrumentos fiscales mucho más flexibles, y eso pues es parte de la tragedia que hoy día estamos viviendo en producción, como veremos un poco más adelante. Pero lo más grave y lo que más afectó sobre todo al operador público, en este caso PDVSA, es este último mecanismo que utilizó el Estado como forma de tergiversación del sistema fiscal de hidrocarburos en Venezuela. Y es que utilizó mecanismos no previstos ni tradicionales del sistema fiscal de hidrocarburos, como fue para aumentar la participación fiscal, y fue encomendarle a PDVSA actividades no petroleras, pero no solamente encomendárselas, sino endeudarla para cumplir esos fines, llámese vivienda, etcétera. Hay una empresa, una filial de PDVSA que se llama PDVSA Yuca, pues, ¿no? Es decir, se le encomendó a la industria las actividades más absurdas, y esto, por supuesto, violando el régimen de las empresas, de los entes centralizados con fines empresariales, violando su autonomía, su fin empresarial, y esto fomentó una gran corrupción y una gran ineficiencia, como el propio comisario de PDVSA lo reconoce en el último informe del comisario presentado, pues, ¿no? Donde revela que pues, hay que leer el informe para ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta tergiversación? Este gráfico que tiene la producción de la industria desde el año 2000 hasta la actualidad. Esto no está actualizado al día de hoy porque una dolencia de nuestra industria actualmente es que depende de un sistema denominado Centinela, que es el que mide la producción, etcétera, registra los pozos activos, no activos, etcétera, y pues el sistema pues no está actualizado. Sin embargo, miren la última medición, esto es según OPEP,
creo que la última que escuché eran 340.000 barriles. Pero fíjense que lo interesante a observar es que la industria pasó por la crisis política del año 98, del año 98, pues, ¿no? La campaña electoral y todo esto que pasó entonces. Teníamos un pico de producción, disminuyó la producción, pero volvió a subir la producción después de la elección presidencial. Volvió a subir la producción, decayó con la crisis nuevamente, se volvió a recuperar, cayó con la cuestión del paro petrolero, se volvió a recuperar y se mantuvo en niveles bastante aceptables y muy superiores a lo que venía manejando la industria después de la nacionalización y hasta la apertura petrolera, pues, ¿no? Y se mantuvo en estos niveles. Oye, y quedó bien el resultado. Se mantuvo en esos niveles, luego aumentó la producción. Fíjense que interesante que aquí esto es de señalar importante, que estos niveles se mantuvieron aún después, moví la media, disculpen. Se mantuvieron aún después de la reestructuración de la industria del año 2006, conversión de las empresas, convenios operativos, asociaciones estratégicas, todas las empresas mixtas, pues, ¿no? Se mantuvo en niveles bastante aceptables. Luego, en 2002, se aumenta la producción y pues solo empieza a caer y cae abruptamente realmente a partir del año 2017 para llevarnos a la catástrofe en que estamos ahorita, y eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. ¿Y por qué se tergiversó el sistema? Este gráfico que ustedes tienen acá es el de los precios ajustados por inflación de los crudos, los precios históricos, pues desde 1946 hasta 2020. Fíjense cómo los precios desde el 46 hasta el 74 se mantuvieron a niveles cercanos a los $20 por barril. Y miren cómo los precios ajustados por inflación que se han manejado a partir del año 2002 han ido siempre en una tendencia ascendente. Por supuesto que con ciertos accidentes, y este es el accidente que ocurrió en el año 2014, que este descenso abrupto, y pues desde entonces se ha mantenido en estos niveles, pero niveles que ajustados por inflación son aceptables y superiores a los que venía manejando la industria durante los años 90 y por supuesto durante los años 70 y 80 ajustados por inflación. Entonces, ¿por qué la crisis actual de la industria, si los precios del crudo ajustados por inflación se han mantenido en niveles razonables? Pues precisamente por esa falta de balance del sistema fiscal de hidrocarburos que venimos mencionando. Esto que ustedes ven acá es este es el último 20F presentado por PDVSA en 2006, en noviembre de 2006, a la SEC, presentado a regañadientes a la SEC en el año 2006. Y lo que aquí quiero resaltar es que esto era el plan de inversiones 2005-2012 de la industria. Y miren los niveles de inversión que estaban previstos para llegar a un volumen de producción de 6 millones de barriles día. 3.000 millones en 2005, 7.500 en 2006, 10.000, 11.000, 15.000, etc. Miren ahora los niveles de ingresos que manejó la industria entre 2001 y 2017. Si esta gráfica la echamos para atrás y vemos los niveles de ingresos de los años 90, veremos que todos estos niveles de ingresos que manejó la industria para esta época daban para soportar ese plan de inversiones. Sin embargo, fíjense qué ocurrió en los años a partir del año 2004. Algo que hasta entonces no había ocurrido, y es que se empezó a utilizar a la industria para financiar programas sociales, programas y proyectos sociales. Y en este primer año en que esto ocurrió, y son la información que tenemos que lo reflejen, pues eran casi el primer año 500 y tantos millones de dólares al respecto. ¿Y a qué llevó esto? Pues básicamente que todo lo que entraba, todo se gastaba. Aún en los años de los ingresos más soñados por precios
elevadísimos de los hidrocarburos, esta tendencia de que todo lo gasto pues se mantuvo. Y lo que quiero mostrar es, fíjense los niveles de endeudamiento de corto y largo plazo que manejaba la industria para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Estos eran los maturities, los vencimientos de deuda y los totales de deuda que se manejaban para entonces. Pero fíjense qué ocurrió a partir del año 2008. Los niveles de endeudamiento que tuvo la industria, y lo que realmente mató a la industria fue las necesidades de amortizar pagos de deuda, sobre todo a partir del año 2014, con pagos de 16.100 millones de dólares, 9.153 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, y lo que descalabró el flujo de caja operativo de 8.000 millones de dólares en el año 2017, como vamos a ver enseguida. Este es parte de los números del informe del comisario 2017 de PDVSA. Fíjense cómo en el año 2017, es decir, coincidiendo con este año de pago de amortización de deudas por bonos emitidos por la industria, fíjense cómo fueron los ingresos y los egresos de PDVSA. Y el total de ingresos de 16.500 millones de dólares por exportaciones solo tuvo 4.000 millones de dólares. Los demás fueron endeudamiento. Fondo chino, aquí estuvo la garantía de las acciones de Citgo por parte de Rosneft, etc. Pero lo más grave es que fíjense cuál fue el destino que se le dio a esas erogaciones. 7.672 millones de dólares para asumir o pagar deuda financiera. Y por supuesto que esto fue lo que trajo como consecuencia el descalabro de la producción, como ya vamos a ver. Lo que tienen abajo es el 10K presentado por Chevron en el mismo año, en el año 2018, pero que refleja el uso de su endeudamiento para el año 2017, que lo tienen acá reflejado. Si ustedes ven, por ejemplo, ven que para ese año esa empresa prácticamente no se endeudó, a diferencia de lo que sí hizo 2014, donde en este verde más claro están los montos que utilizó de deuda para asumir sus inversiones, etc. Mientras que en ese año 2017, mientras PDVSA se estaba endeudando para pagar deuda anterior, esta empresa sencillamente utilizó sus propios ingresos para financiar su operación, y el resto fueron assets vendidos, activos vendidos. Si les quise traer las cifras presentadas a SEC por Chevron, por cuanto es una empresa que opera en el país, pero sobre todo porque sus niveles de producción son inferiores a los de PDVSA, 1.740.000 barriles, creo, día promedio para ese año 2017. PDVSA para ese año 2017 reflejó promedio de 2.4, si mal la memoria no me falla, 2.4 millones de barriles día para 2017, pero fíjense la gran diferencia de los montos invertidos por PDVSA, que en sus costos y gastos están reflejados 3.293 millones de dólares, pero el informe del comisario revela que efectivamente en lo que destinó para gastos de exploración y desarrollo fueron 2.400 millones de dólares, si mal no recuerdo, es decir, inferior a esta cifra. Mientras tanto, fíjense los datos, las cifras, las inversiones, los totales de las inversiones que realizó Chevron para ese mismo año 2017, de 18.221 millones de dólares contra los 2.000 que invirtió PDVSA. Todo esto para demostrar el desbalance del sistema fiscal de hidrocarburos que dio preponderancia al fiscal take, a la participación fiscal, en lugar de a la conservación del capital de la empresa operadora, en este caso de PDVSA. Pues, ¿no? Esta lámina nos muestra los taladros activos y cómo
el promedio de taladros activos utilizados entre el año 2012 y 2017. Fíjense cómo en el año 2012 había casi 400 taladros operando en el país, y para el año 2016 200 y tantos taladros, para el año 2017 200 y tantos taladros. Pero fíjense este gráfico, este es el tiempo no productivo de esos taladros durante el 2017, y fíjense cómo esa falta de inversión en la industria fue afectando la operatividad y, por supuesto, la producción. Lo que ustedes ven acá en color ocre son los porcentajes del tiempo total no operativo de los taladros que se debió a causas distintas al pozo. Las causas relativas al pozo las tienen en este color gris, y fíjense cómo se mantienen en el tiempo durante todos estos años. Las causas de superficie igualmente, pues, ¿no? Pero las causas color ocre, que son las causas de logística, es decir, el taladro no tenía batería, no había gasolina, no tenían cauchos, etcétera, se incrementa del 12 al 22%. Pero miren este otro gráfico. Esto es mes a mes en el año 2017, cómo ese tiempo no productivo en producción de recondicionamiento de pozos va evolucionando en el año 2017, y comienza en enero del 2017 con un 42% de tiempo no productivo, y termina con el 67% en diciembre de ese año. Y por supuesto, esto afecta esta falta de capital de trabajo, de flujo de efectivo que por cierto, esa falta de flujo de efectivo contraviene los mismos lineamientos dados por el accionista. Hay un lineamiento, creo que es el 28, que prevé la necesidad que haya suficiente capital de trabajo. Esto lo que refleja es que sencillamente la industria no produjo porque no tenía dinero como producir, pues, ¿no? Y esto es una gráfica bastante relevante porque muestra los pozos categorías 1, 2, 3, 4 y 5 de la industria. Esto se regula por una resolución del Ministerio del año 69, si mal no recuerdo. Los pozos categoría 1 son pozos productivos, pozos categoría 2 son aquellos que tienen una inactividad no superior a 30 días, los categoría 3 van entre 30 y 60 días, y así sucesivamente. Miren cómo es, por ejemplo, el gráfico negro marca año 2016, gráfico ocre marca año 2017, y por supuesto el gris la diferencia. Miren lo que ocurrió en el 2017, cómo los pozos categoría 1, es decir, los pozos productivos, que en el 2016 eran 13.380 pozos categoría 1 productivos, pasaron en ese año a 10.356 pozos. Es decir, disminuyeron en 3.024 pozos productivos para ese año. Y esto es muy importante tenerlo presente para lo que tiene que ser el diseño del sistema fiscal en lo futuro, por cuanto fíjense que hemos hablado que el sistema debe proponer un balance, que ese balance debe básicamente conservar la remuneración del operador con la mayor participación fiscal. Y que esa remuneración del operador básicamente lo que debe considerar es el riesgo, y principalmente, o en los países normales, ese riesgo es principalmente un riesgo operativo, un riesgo exploratorio, pues, ¿no? ¿Hay o no hay petróleo? Fíjense cómo aquí estamos hablando que la recuperación hasta los 2 millones, permítame ir a la gráfica de atrás, los 2.430.000 que tenemos como potencial, según la última prueba anomala que realizó la industria, a los 2.400.000 barriles día, estamos hablando de áreas que no implicarían un riesgo exploratorio, por cuanto sencillamente lo que ocurrió fue que de repente el pozo se quedó sin bomba, pues, ¿no? O no había batería en los carros para pasar las válvulas, etc. Entonces, este gráfico es muy relevante por esto. Lamentablemente no tenemos la data actualizada, y sobre todo por la información dada por el propio comisario de la industria, que revela las debilidades del sistema Centinela en reflejar la verdadera información de producción recientemente, pues, ¿no? Es decir, si no había carro, los carros no tenían batería para hacer las pruebas de pozo,
Pues por supuesto que pone eso la misma información de ayer, pues, ¿no? Pero esta información de 2017 es muy relevante. Fíjense cómo los pozos categoría 1 tienen esta reducción importantísima de 3.000 pozos para ese año, pero los pozos categoría 5, pues básicamente no se mueven, sino tienen una diferencia de 20 pozos más, pues, ¿no? Entonces, esto nos revela que ese descalabre de la industria precisamente o se acentuó o entramos en caída libre en ese año 2017, y la razón fue básicamente que la industria se quedó sin capital de trabajo, sin capital operativo, sin flujo de caja, para atender pues lo que era esencial atender, tener los taladros operativos, etc. Hasta ahora hemos visto entonces cómo la tergiversación del sistema fiscal de hidrocarburos se dio en cuanto a esta política de no preservar el capital social de la empresa como vimos hasta ahora, pues, ¿no? Es decir, PDVSA sencillamente se trata de una empresa que de repente se quedó sin flujo de caja para realizar sus labores esenciales. Culpables políticos, pues no es nuestra labor meternos en esos temas, pero otra tergiversación que se llevó a cabo a partir del 2006, sobre todo, fue la rigidización del esquema de participación privada y del sistema fiscal, como mencionábamos anteriormente. Pues sencillamente todas las empresas de la apertura petrolera, muchas de las cuales estaban cargando riesgos exploratorios, financiamiento de la exploración, los carry para la empresa operadora, llámese CDP, PDVSA, quien fuera, es decir, financiando a ellos, y después tú vienes y agarras la cola en cuanto a la inversión. Todo se llevó a un esquema de empresa mixta donde sencillamente esas fórmulas de distribución del riesgo para la industria nacional desapareció, y ahora es PDVSA el gran accionista mayoritario y yo tengo el control de absolutamente todo. Entonces esa flexibilidad que se le había dado al sistema fiscal de hidrocarburos durante la apertura, pues se perdió a partir del año 2006 con esta verdadera tontería de llevar todo a empresas mixtas. Cuando revisamos qué se logró con esto, pues nada, no se logró nada. Además de esa entonces, de la pérdida de ese balance para conservar el capital social de la empresa, de haber rigidizado la forma de participación privada en la industria, pero también de haber hecho más rígidos los instrumentos, la utilización de los instrumentos fiscales, se desvió el fin empresarial de la empresa. Y es esto lo que le comentaba, es decir, las distintas actividades que PDVSA empezó a afrontar. Se desvió su fin empresarial, industria venezolana de la yuca, pues, ¿no? Servicios inmobiliarios, televisoras, etc. Ahora, ya para finalizar, y disculpen ustedes el tiempo tomado, bueno, estamos muy sobre la hora, el tiempo tomado. ¿Cómo debería ser ese sistema fiscal de hidrocarburos? Pues debe ser un sistema flexible donde los instrumentos fiscales que se utilicen, pues los más regresivos tienen que usarse con mucha flexibilidad dependiendo del área. Hay en el programa de inversiones de PDVSA mencionado en el año 2017, hay un área con capacidad de producción de producir 300 barriles día, pero no tenía infraestructura, pues, ¿no? Entonces hay que construir la infraestructura y costaba 450 millones de dólares hacer la infraestructura para poder. Esos tipos de proyectos hoy día, sencillamente por el riesgo país que nosotros mismos nos hemos empeñado en aumentar hasta niveles superiores a los de Sudán, sencillamente van a ser proyectos que no son financiables, si no flexibilizamos los instrumentos fiscales que se apliquen a ese tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo debe ser el sistema? Flexibilizar los instrumentos más regresivos como los bonos, la regalía, por supuesto, eliminar ese impuesto de extracción, es un absurdo que lo que busca sencillamente es unificar la regalía por sobre un 30%, y algo que es imprescindible es interpretar
el resto de los instrumentos fiscales, sobre todo tributarios, impuestos sobre la renta, el IVA, con una visión de sistema en cuanto a los hidrocarburos, sobre todo comprendiendo ese círculo que aplica la industria de los hidrocarburos, donde los precios altos de hoy van a ser precios bajos mañana en virtud a que van a incorporarse producciones más costosas. La ley del IVA, es decir, esto es algo que no solamente afecta al sector de hidrocarburos, las retenciones esas del 75%, un verdadero absurdo que deja el flujo de caja de las empresas en manos del SENIAT y después nunca lo devuelven. Pero, por ejemplo, los mecanismos de recuperación de créditos fiscales para los nuevos proyectos. Un proyecto de costa afuera de gas, pues, tuvieron que sacarle un decreto de exoneración especial porque sencillamente el mecanismo del impuesto al valor agregado implicaba, por la falta de capacidad de reintegro de SENIAT de las cantidades solicitadas por los inversionistas, pues implicaba un incremento de los costos de esos proyectos. Disculpen ustedes, yo creo que me extendí, no me di cuenta verdaderamente, disculpa Juan Carlos, y pues creo que ya hasta aquí tenemos sería la presentación y ya esto dejo de compartir ya la pantalla. Muchísimas gracias, Iván, por tu presentación, verdaderamente ilustrativa. Tenemos, Iván, varios comentarios en el chat. Lo que pasa, Iván, es que este tema es tan interesante que yo creo que da para una segunda tanda, ¿no? La temporada 2 de esta presentación. La temporada, dicen que las partes 2 no son muy buenas. Con mucho gusto, Juan Carlos, claro que... Iván, bueno, voy a leerte algunos de los comentarios que tenemos en el chat. También nuestro consecuente amigo Gustavo Zambrano saluda al Consejo Directivo y te saluda a ti. Saludos a Gustavo también. Gabriel Ruán señala lo siguiente, muy interesante, Iván. Propietarismo y patrimonialización del ingreso estatal ahogaron la inversión privada. El ingreso estatal se divorcia de la noción de impuesto y de capacidad contributiva. Sí, doctor Juan, saludos. Encantado que usted haya estado acá, pues, ¿no? De verdad que encantado y sí, totalmente. A mí me da la impresión que la forma de participación ideal debe mantener una empresa pública de explotación, debe mantenerla. Debe ser totalmente flexible a la inversión privada, total apertura y con esa flexibilidad en cuanto a los instrumentos fiscales a utilizar en cada proyecto según la naturaleza de cada proyecto. Yo creo que una gran tontería ha sido, por ejemplo, la aprobación de la participación privada por parte de la Asamblea Nacional. Algo que, si lo vemos con objetividad, no ha rendido ningún tipo de frutos en cuanto a mejor control respecto a la industria, es decir, lo único que le da es un poder a la Asamblea Nacional, un poder para nada, pues, ¿no? Es decir, no para mayor control, no garantiza su mayor control respecto a la industria, sino que lo que ha hecho es hacer mucho más lenta la reacción de la industria petrolera, sobre todo, por ejemplo, en esta circunstancia actual, donde desde 2017 los analistas del mercado petrolero estaban gritando a los cuatro vientos que los países tenían que hacerse mucho más competitivos en la atracción de inversiones y nosotros hicimos oídos totalmente sordos a ese clamor. Y eso es lo que estamos pagando hoy día. De tal manera que yo creo que es importante sí mantener una empresa de hidrocarburos pública que sea capaz de manejar con mucha precisión, comprender cabalmente su geología, su industria, como era PDVSA antes. PDVSA era una empresa exitosa. Es decir, lo que aquí ha fallado es el Estado, esa forma de concebir el Estado todopoderoso sin control. Pero esa empresa pública actuando conjuntamente con inversión privada en las más diversas formas que se puedan prever. Gracias, Iván. Lorena Morales, a quien saludamos. Hola, Lorena.
hace el siguiente comentario. El error está en que el Ejecutivo divorcia la sustentabilidad del Estado con la de sus contribuyentes operadores cuando deben desarrollarse en paralelo. Diego Barbosa, a quien también saludamos, señala lo siguiente: el vuelco a las regalías fue explicado por distintos funcionarios y especialistas del gobierno. Por ejemplo, Bernard Moner, quien era fiel partidario de las regalías, vendió la idea de que éstas, afirmando que no podían evadirse porque no estaban sujetas a manipulación contable, que hagan que hicieran las empresas, ya que debían pagarse antes de rebajar cualquier costo o gasto operativo. Esa creo que fue la razón determinante para su implementación preferente con respecto a otras opciones. Bueno, yo creo que Diego pone el punto en la I, regalías versus impuestos a la utilidad, en este caso impuestos sobre la renta, Iván. Sí, saludos a Diego y a Lorena, amigos entrañables y recordados de los tiempos de la administración tributaria, pues, ¿no? Sí, yo creo que esa visión era una visión muy adecuada hasta el año, era muy adecuada en el año 2006, fíjate, yo creo que en el año 2006, cuando se tomó la decisión de tomar la industria en completo control por parte del Estado, eso era una decisión que fue, en mi opinión, hasta correcta, pues, ¿no? ¿Por qué correcta? Bueno, porque se estaba garantizando un tanto de mala fe en el sentido de que tú llamaste a los inversionistas a confiar en el país en los tiempos de las vacas flacas y de precios bajos, y cuando los proyectos estaban a punto de dar mejor equilibrio en el largo plazo al proyecto mismo, entonces tú cambiaste la regla del juego. Pero bueno, como país, digamos, entonces que jugamos solos aquí y dijimos, esto es lo que más nos conviene ahorita y tengo la bola de cristal que me dice que esos precios altos van a estar hasta el año 2014. Confiemos en que esa fue la visión. Pues, ¿no? Entonces, ahí compraríamos la idea de sí, pues evidentemente que era lo que más convenía, si teníamos esa brújula de cristal, pues esa bola de cristal era lo que más convenía al Estado, pues, ¿no? Y se logró mucha plata y habríamos sido felices si esa mucha plata hubiese sido administrada adecuadamente y a la industria se le hubiese respetado ese balance a que llamaba precisamente el sistema fiscal de hidrocarburos, es decir, a respetar el capital social de la empresa operadora, pero eso no fue lo que ocurrió. Entonces, como eso no fue lo que ocurrió, esas son las consecuencias que hoy estamos pagando. Entonces, hoy día estamos en un juego totalmente distinto. Hoy día estamos en un juego donde primero ya se empieza, aquellos picos de producción petrolera ya no importan, sino que parece que lo que va a importar es un pico de demanda que tras la pandemia pues va a reducir a 90 millones de barriles el consumo y esto, esto se conjuga con otros intereses sociopolíticos muy, muy importantes. Es decir, los Estados Unidos implementando una independencia energética que está cambiando las circunstancias. Entonces, esto nos tiene que a nosotros llevar a tomar las decisiones que, por ejemplo, los ingleses tomaron. ¿Y cuál es la decisión? Pues no necesariamente tienes que eliminar las regalías, pero sí volverlas muy flexibles. Tú no puedes tener una regalía del 30% porque sencillamente no va a pasar lo que nos está pasando, pues, ¿no? Es decir, claro, negocio y me voy para otro lado. Tenemos varias preguntas y estamos un poco sobre el tiempo, entonces te voy a rogar que trates de atenderlas puntualmente para que la mayoría de nuestra audiencia pueda escuchar tus comentarios, ¿no? El doctor Gabriel Ruán, el decano, se ve que ha despertado tu presentación provocado de interés, hace un comentario: borbones y marxistas desprecian por igual el trabajo empresarial y la tecnología. Benjamín Lea te pregunta lo siguiente: ¿cree usted que es viable o necesario crear un fondo de inversiones similar al Fondo Soberano Noruego, cuyo capital inicial sería un porcentaje de las exportaciones petroleras, siendo destinado a los intereses obtenidos por el fondo como ganancia a la compra de buques petroleros para la industria petrolera? Yo creo que es muchísimo, pero creo que llegamos tarde, pues, ¿no? Salvo que un cataclismo haga que los precios salten a 200 por barril.
tenemos deudas que atender hoy día. Sí, es interesante. Y es que esa idea fue precisamente la idea del Fondo de Estabilización, pues, ¿no? Lo que ocurre es que saquearon el fondo. Sí. Altun Abogado, que asumo es nuestro querido amigo Jorge Raige, dice: hola Iván, muchas gracias por compartir esta información a través de una presentación tan clara. Felicitaciones. De cara al futuro, pareciera entonces que debemos soportar el efecto pendular en la eficiencia del sistema fiscal de hidrocarburos, pues tendremos que darle preferencia a la máxima recaudación fiscal. Este desequilibrio responderá a la reconstrucción de la infraestructura petrolera que está totalmente devastada. Sí, Jorge, saludos igualmente y felicitaciones igualmente por esa, oye, por esa, ese webinar sobre el impuesto a los grandes patrimonios que recomiendo a todos, pues, ¿no? Sí, yo creo que aquí va a lo futuro, va a jugar, hay muchas cosas que atender. El país como tal yo creo que no va a tener recursos para atender pagos de deudas y restaurar la infraestructura, y por eso es que va a ser vital permitir, flexibilizar el sistema fiscal de hidrocarburos y permitir la participación privada para con mucha información, aquí creo que lo vital va a ser la información, para con mucha información, tanto de cara a los inversionistas como de cara al país mismo, se pueda permitir esa participación privada para afrontar la adecuación de la infraestructura a la vez que levantar tanta renta como sea posible, pues, ¿no? Gracias, gracias Iván. Manuel Iturbe, el vicepresidente de la asociación, señala lo siguiente: estimado Iván, excelente tu exposición, muchas gracias. En definitiva, ese sistema fiscal de hidrocarburos, para que sea eficiente y exista una correcta retribución para el inversionista que asume el riesgo, debe existir un respeto irrestricto al principio de capacidad contributiva, principio que es que el Estado vulnerado y desconocido con el excesivo gravamen que les ha aplicado a las empresas dedicadas al sector hidrocarburos y otros sectores de la economía. En fin, el Estado no aprende y sigue desbocado. Creo que compartimos, Iván, la apreciación del vice. Sí, Diego, saludos a Manuel, sí. Diego Barbosa dice: Iván, gracias por esta explicación tan clara y completa, excelente. Johan Salazar, disculpen que se me fue aquí, dice: excelente presentación, doctor. Elvira Dupuy, excelente exposición y presentación, Iván. Coincido con tus comentarios. Lamentable el estado actual de nuestra industria y el saboteo del dibujante. Juan Corodi, miembro también de nuestro consejo directivo, señala lo siguiente: excelente presentación, Iván. Muchas gracias y felicitaciones. Un comentario y una pregunta. Uno, en mi experiencia, si bien el government stake que se refleja en el Excel es fundamental para tomar decisiones de inversión, la seguridad jurídica parece que se impone. Ella se ve en tres dimensiones: garantizar al inversionista que el régimen de participación se mantendrá en el tiempo y solo cambiará si cambian las condiciones, pero manteniendo la rentabilidad. Dos, que la interpretación del sistema fiscal tampoco cambiaría. Tres, que si las dos anteriores cambian, existe un régimen jurídico, ley, sistema, arbitraje, en el cual se logrará indemnizar materialmente al inversionista. ¿Qué puede ofrecer Venezuela al respecto? No, interesante, y saludos a mi profesor Elvira Dupuy, y a Juan y a todos los que están. De verdad que yo agradezco mucho la amabilidad de la atención. Es decir, fundamental, la seguridad jurídica es fundamental. Por ahí hubo el Interamerican Dialogue hizo una entrevista a los ejecutivos de las industrias, si mal no recuerdo, eso fue febrero de este año. Las grandes operadoras pues están dispuestas, por supuesto que la seguridad jurídica es fundamental, pero la gente de este negocio que está acostumbrada a trabajar en situaciones o entornos muy duros, pues nosotros lo que tenemos que crear son condiciones
favorables para la inversión y por supuesto que la seguridad jurídica es muy, muy importante. Pues, ¿no? Sobre los arbitrajes, sí, pues sí, sería, lo que ocurre es que los arbitrajes, el caso de Exxon, pues para la experiencia nuestra como país, fue muy llamativo, ¿no? Por las primeras adjudicaciones y luego la disminución radical de las mismas, ¿no? Pero sí, sería un mecanismo interesante para dar mucho más confianza. Y es que yo creo que aquí lo importante, creo yo, a los efectos de nosotros poder diseñar, es que nosotros estemos claros en nuestros números. Es decir, si nosotros estamos claros en nuestros números y cuáles son los yacimientos que tenemos, qué es lo que cuesta sacarlos, condiciones de mercado, etcétera, esto tiene que ser algo totalmente transparente. Y por supuesto, quitarnos esa visión que tenemos hasta ahora, es que todo el mundo viene a robarnos, ¿no? Entonces, no, es que no, mira, esto es un negocio más, si nosotros tenemos claro los números del negocio, lo que aquí se trata es de negociar, no otra cosa, ¿no? Pero por supuesto es importante seguridad jurídica y sería ideal el tema de los arbitrajes para darle más confianza a los inversionistas. Creo que mucha gente en el caso de las empresas mixtas y las conversiones y de los arbitrajes, mucha gente al final del día perdió plata cuando se mira lo que ocurrió con los precios del crudo y los niveles de producción que tuvieron los proyectos a futuro después de la salida de ciertas empresas. Era más negocio que hace, pues, ¿no? Pero bueno, yo coincido con Juan en su comentario. Gracias, Iván. Voy a ser un poco odioso, como dicen en la radio, pero te voy a rogar que respondas muy puntualmente. Disculpa, claro que sí. Porque sé que las personas nos acompañan y siempre quieren que su pregunta sea leída, ¿no? O su comentario. Ingrid García, nuestra tesorera, a quien saludamos. Excelente exposición, Iván. Gracias por tu aporte a estos encuentros. Tu socio, el profesor Julio Carrasana Gallo, digo, felicitaciones a nuestro colega, amigo y asociado Iván. Estamos chequeando, Julio, si estaba pendiente. Estaba chequeando, no lo había visto. Serviliano Bache, mi amigo y miembro del Consejo Directivo, dice felicitaciones. Es impresionante la cantidad de información que maneja. Estoy seguro que una segunda parte de tu presentación será una excepción a la regla y del máximo provecho para todos. Fuerte abrazo. Creo que Serviliano la ganó. Abrazo, Serviliano, igual. Lorena Morales, un estado sin contención es un estado agotador. Saludos a nosotros. Lorena, todos estamos agotados. Elvira Dupuy, ya tuvimos una experiencia con la apertura petrolera de los 90, tendremos que flexibilizarnos para atraer inversiones, existe un punto de partida del cual tomar lo positivo que podamos aprovechar para la reestructuración de la industria petrolera con otra visión. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Taormina Capelo, mi jefa en la cátedra de la Universidad Central de Venezuela, el chiste repetido todos los viernes. Saludos, Iván. Los ingresos de los cuales nos hablaste hoy constituyen una de las excepciones constitucionales legales de la regla de no afectación presupuestaria. Los sectores salud y educación ya sabemos cómo se encuentran. ¿Te parece que podría constituir otro ejemplo real sobre una posibilidad de responsabilidad del Estado? Saludos y felicitaciones por tu exposición. Pues sí, Carolina, saludos igual para ti. De verdad que muchas gracias por estar aquí. Sí, pienso que sí. Lo que ocurre es que hablar responsabilidad del Estado en estas circunstancias, pues, creo que huelga, ¿no? Por el sistema judicial que tenemos, esas posibilidades de ir y demandar esa responsabilidad, pues, creo que hoy día no existe. Y esperemos que cambien las cosas, ¿no? Rosa Caballero, también miembro del Consejo Directivo. Saludos, Rosita. Excelente, Iván. Aún estoy procesando tanta información. Muchas gracias. Cristian. Saludos a Rosa. ¿Es rentable invertir en el ramo petrolero en estos tiempos? De ser positiva la respuesta, ¿en cuál rubro? Wow, sí, yo creo que sí, rentable sí es, porque sobre todo con los costos de producción nuestros, sí, rentable totalmente. Nosotros lo que tenemos que hacer es organizar la casa para hacer que nuestros términos sean coherentes.
pero rentable, claro. Es decir, aún la gente que está metida en el shale oil, que tiene costos de producción mucho más altos, están insistiendo en ello, ¿no? Antonella Santana, para finalizar, dice una clase magistral y la verdad yo hoy me voy a tomar una atribución en mi carácter de moderador de estos encuentros para hacerte una pregunta final antes de darle la palabra a Elvira Dupuy para compartir una información de capital interés para los oyentes. Y la pregunta es la siguiente, Iván. Sistema fiscal de hidrocarburos, el tema sistema nos habla de la necesidad de algo orgánico o algo armónico. Entiendo que los impulsores del Plan País han presentado una propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos y del régimen fiscal. No sé si has tenido oportunidad de revisarla, si tienes algún comentario de que esta propuesta está alineada a ser más flexible. Una de las cosas que yo tuve la oportunidad de hacer el diplomado de IESA en hidrocarburos, y era que este régimen, incluso el de regalías, tiene que basarse en algo que mencionó Jorge la semana pasada, en los ingresos futuros, en los ingresos que vaya a generar el negocio. Tiene que ser variable el sistema de regalías. Bueno, la pregunta puntual es si has tenido la oportunidad de revisarlo y si ese proyecto tiene méritos para impulsar la reactivación petrolera. Yo creo, y te agradezco, Juan Carlos, y yo creo que todo intento de flexibilizar el sistema es positivo, ¿no? Porque al final del día, a lo que se va a resumir la materialización de las potencialidades que ese proyecto, esa ley implique, va a ser lo que en definitiva se negocie en cada caso en concreto, en cada proyecto concreto. Y para eso, por supuesto que habrá ciertas cosas que son confidenciales, pero tiene que haber mucha información pública, porque lo que creo que en parte afectó a la apertura de los 90 fue precisamente que quizás no se informó debidamente, aunque hubo información suficiente y fue licitaciones públicas, etcétera. Pero enseñarle al país a lo que nos estábamos enfrentando, pues, ¿no? Qué es lo que estábamos buscando y por qué, que no era sencillamente entregar el petróleo por entregarlo, etcétera. Porque en estos días a alguien le escuchaba, pues, un comentario muy popular, pero todavía la gente tiene la noción de que cualquier cosa que no sea operado o producido por PDVSA implica una entrega, ¿no? De tal manera que creo, Juan Carlos, en definitiva, que los proyectos que tiendan a la flexibilización van a ser muy positivos, sobre todo si se van a concretar, porque es que los instrumentos más regresivos, bonos, regalías, impuestos de extracción, hay que eliminarlo. Eso debería manejarlo el ente y en principio debería ser la propia empresa operadora pública que negocie los contratos, por supuesto, debidamente controladas a posterior, sea por la Asamblea Nacional, Contraloría y quien tenga que controlarlo. Pero esa flexibilización yo creo que es supremamente positiva. Y en cuanto a las regalías, nosotros tenemos que disminuir los mínimos de regalías, pues, ¿no? Es decir, dar la posibilidad que sean de un 5 para adelante, de acuerdo al tipo de proyectos que estemos nosotros manejando. Gracias, Iván. Saludo aquí buscando para activarle el micrófono a Elvira. Me topo con que está Juan Cristóbal Carmona. Juan Cristóbal Carmona es una voz autorizadísima en el tema de hidrocarburos. Tiene un libro que es referencia importante, por lo cual agradecemos la compañía de Juan Cristóbal y quiero darle la palabra a Elvira antes de despedirnos con un anuncio importante. Elvira. Bueno, primero que nada, reiterar mi felicitación, Iván, por tu excelente presentación de la situación fiscal de los hidrocarburos en Venezuela. Y bueno, quiero invitarlos a todos y para que sean también entes difusores de nuestras próximas jornadas de Derecho Procesal Tributario, que van a ser el jueves 29 de octubre, van a ser a través de la plataforma ABDT Universitas.
Contamos con excelentes ponentes, como muchos de ustedes ya saben, van a ser en homenaje a nuestro gran amigo y excelente procesalista Alberto Blancuribe Quintero. Tenemos como ponentes, y me permito aprovechar una chuleta para no obviar a ninguno, tendremos como ponentes a José Rafael Belisario, Daniel Betancourt, Andrés Halvorsen, Rosa Caballero, Juan Corodi, Rafael Tobía y Serviliano Abachi. 7 ponentes de primera con temas muy interesantes, no solo algunos de los que constituyen todavía el eterno dolor de cabeza de los contribuyentes, como puede ser el tema del cobro ejecutivo, las medidas cautelares, sino la eterna lucha por la presunción, contra la presunción de legitimidad del acto administrativo versus la presunción de inocencia del contribuyente, temas como los tributos en moneda extranjera, novedades como el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria y la pretensión de condena por daños y perjuicios, entre otros. Y además les tengo una primicia, y es realmente una primicia porque me llegó la información esta mañana. Alberto no solo nos va a decir unas palabras en ese acto de homenaje a su persona, sino que además nos va a presentar una conferencia que ha denominado la tutela anticipada y medidas autosatisfactivas frente a la administración tributaria, que no dudo que va a ser una maravillosa conferencia magistral que ninguno de nosotros debe perderse. Así que los esperamos, los invito a seguir las redes sociales de la ABDT, tanto por Twitter como por Instagram, y bueno, simplemente participar. Los esperamos a todos, esperamos que estas jornadas sean todo un éxito. Y muchas gracias, Juan, por la discusión. Mira, gracias. Ese es tu vaso. Encantado de que nos pueda acompañar Alberto, no solamente en carácter de homenajeado, sino con una presentación. La inscripción es a través de la página de Universitas. La inscripción es gratuita. Una vez que completen el formulario, dentro de los siguientes días recibirán un correo electrónico con las coordenadas para ingresar a la reunión por Zoom. De manera que la inscripción tiene 2 pasos: completar el formulario. Una vez completado, a los días recibirán un correo electrónico con la información pertinente. Bueno, y antes de despedirme, no me queda más que agradecerles la atención a Iván por su participación, invitarlos el próximo viernes de la ABDT con Camilo Londón. Y ahora me voy a permitir, Camilo, expresar el texto completo de tu presentación, que siempre, por razones de tiempo, lo obvio, pero el tema de Camilo es tan sugestivo como el siguiente: de la utopía a la distopía de la unidad tributaria municipal como elemento de armonización impositiva. Bueno, con este gran título me despido. Hasta la semana que viene con nuestro también buen amigo Camilo Londón. Elvira, Iván, gracias. Nos vemos la semana que viene. A todos ustedes, Juan Carlos, muchísimas gracias, de verdad.